El pasaje de Mateo capítulo 16, versos 13 al 20, y su paralelo en Lucas 9, 18, es un texto muy profundo, porque marca un punto de quiebre en el ministerio de Jesús y en la vida de los discípulos. Cuando leemos la Biblia, muchas veces nos relata sucesos que parecen muy simples, pero cuando nos detenemos a meditar en lo que nos expresa, son parte de una escena un poco más extensa que lo que dura la mera lectura del hecho. En este caso, que vamos a reflexionar sobre lo que conocemos como la confesión de Pedro, que nos ha llevado a entender que es muy importante de por sí para que cada cristiano pueda discernir las afirmaciones que en esta porción de la Escritura se nos dan. Mencioné la palabra escena, sí, porque a mí me gusta meterme en el texto de tal manera de observar el momento, el lugar y los actores que el relato nos muestra, y adentrándonos en esa escena podemos comprender más allá del texto el espíritu de las expresiones. Leeré el párrafo correspondiente. Meditaremos en él para poder comprender por qué es tan importante para el cristiano lo que se afirma en el diálogo entre Jesús y sus discípulos, principalmente con Pedro, que es el que da una respuesta reveladora. Bienvenidos a otro episodio de La Palabra y Nosotros. Soy el pastor Marcos. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Luego mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Te invito a nos metamos en la escena. Jesús, llegando a la ciudad de Cesarea, como su nombre lo indica, una urbe dedicada al César, el emperador de Roma. Contexto histórico: una ciudad llena de templos paganos, lugar simbólico para una revelación espiritual. Posible momento de oración previo. Según Lucas 9:18, Jesús se aparta para hablar con el Padre antes de hacer esta pregunta clave. Me imagino, porque el texto da lugar a que podamos pensar que llegando a la ciudad, Jesús escucha algún diálogo de sus discípulos que deriva en la pregunta que más tarde, después de un momento de oración, le haría a sus acompañantes. No creo que Jesús les preguntara porque él necesitara ser reconocido, sino que es una pregunta pertinente, teniendo en cuenta el tiempo que llevaban juntos y también viendo la necesidad que ellos estuvieran bien afirmados en lo que estaban viviendo y lo que ya estaba por suceder muy pronto. Jesús no pregunta ¿quién dice la gente sobre mí?, sino pregunta ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos repiten lo que la gente comenta: Elías, Jeremías, Juan el Bautista, un profeta. Hasta hoy, las multitudes tienen muchas opiniones sobre Jesús: maestro, filósofo, líder moral, pero no todas lo reconocen como el Cristo. La respuesta de ellos, dice el relato, como que todos o varios de ellos dijeron algo, pero la pregunta de Jesús hace: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?
Aquí vuelvo a imaginarme un breve silencio antes de la respuesta súbita de Simón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tal vez otra vez silencio. Breve, y una afirmación de Jesús tan importante que trasciende el momento en el cual es formulada. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esta es la pregunta más personal y determinante. Diferencia entre hablar de lo que otros creen y tener una convicción personal. Aquí se marca la transición de la multitud al discípulo. La respuesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es una conclusión lógica, sino una revelación del Padre. Jesús mismo lo aclara. La fe verdadera no se hereda ni se copia, se revela. Simón pasa de seguidor a discípulo con revelación y se convierte en Pedro. La afirmación de Jesús, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vale la pena repetirlo, ¿no? Y vuelvo a la escena. Un Pedro enmudecido, el mismo que se expresaba apresuradamente antes que los demás, esta vez estaba en lo cierto. Él había sido atraído por lo que le dijo su hermano a él y a los demás pescadores. Este hombre tiene palabras de vida eterna, había dicho Andrés después de haberlo escuchado, lo cual lo destacaba a Jesús de otros predicadores y profetas paganos de la época. Pedro y los demás ahora, con esta revelación, comenzarían una vida diferente. Entonces, ¿por qué para Jesús era importante hacer esa pregunta? Él no buscaba seguidores, buscaba discípulos, personas que pudieran dar esa misma respuesta revelada por el Padre para que puedan desde ese momento vivir sin su presencia terrenal. Seguramente era emocionante convivir con Jesús, estar juntos y además de escucharlo en la intimidad, más allá de sus alocuciones públicas, verlo hacer milagros. Pero ahora venía otra etapa para todos. Para Jesús, consumar su obra, lo que realmente vino a hacer, presentarse en sacrificio por nuestra expiación. Para sus discípulos también un nuevo tiempo se les presenta. Por eso Jesús seguramente habrá quedado satisfecho con la respuesta de revelación que recibe Simón, devenido, a partir de ese momento, en Pedro. Para muchos hoy también Jesús es un profeta, un maestro, un predicador, más en una escena de diferentes teologías. Lamentablemente muchos que se dicen cristianos no han recibido la misma revelación que Pedro. Muchos van a la iglesia por distintos motivos personales. Encuentran aceptación, amor de los hermanos, han recibido alguna sanidad, les gusta lo que se canta, han formado amistades, se sienten dentro de un círculo que los contiene, pero no han pasado de ser creyentes, tal vez convencidos intelectualmente, por eso sienten afinidad, pero no han pasado a ser discípulos. Y eso es lo que Jesús ha buscado personalmente antes de ir a la cruz, cuando se presentó a cada uno de ellos con un «sígueme» o bien «síganme, los haré pescadores de hombres». Dedicó 3 años de convivencia y enseñanzas que están en cada una de sus parábolas, que se inician con la frase «El reino de los cielos es semejante a...». Se aseguró que lo entendieran. Por eso es tan importante para nosotros también el ser revelados por parte del Padre acerca de la persona de Jesucristo. Primero, entendemos tal vez por la predicación, Jesús, el Hijo de Dios que vino a la tierra a salvar a la humanidad. Bien, pero hay algo más profundo que solo saberlo. Ese conocimiento nos lleva a más que ser solo un creyente que va los domingos a la iglesia. Nos debe llevar a buscar primero esa revelación del Padre para así ser discípulos obedientes de Jesús.
Aplicación práctica. Cada creyente debe responder personalmente: ¿quién es Jesús para mí? La diferencia entre creyente, alguien que admira, simpatiza e incluso sigue tradiciones, creer por tradición, moda o costumbre, es muy común en muchas personas que adhieren para sentirse parte de algo. Pero ser discípulo implica una revelación personal que transforma. Discípulo es alguien que tiene revelación, compromiso y entrega. La fe no se basa en opiniones colectivas, sino en la revelación del Cristo vivo. La Iglesia no se sostiene en opiniones humanas, sino en la revelación de parte de Dios sobre la persona de Jesucristo. El fundamento de la Iglesia no es Pedro como persona, sino la revelación de Cristo. La roca es Cristo, no es Pedro. Jesús promete: edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. Esto es autoridad. Y las llaves, todo un símbolo. Si Jesús te preguntara a ti hoy: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Cuál sería tu sincera respuesta? No basada en lo que conoces intelectualmente, porque de esa manera hay muchas respuestas, con cierto sentido de espiritualidad, de devoción, de respeto. Pero tú, como Pedro, podrías también tener esa misma revelación que cambiaría la forma de seguir a Cristo y ser un cristiano verdadero, que es lo mismo que decir discípulo. Porque el mensaje de este pasaje bíblico, que relata un momento tan importante en la vida de los que iban a ser apóstoles, es pasar de ser creyente a ser discípulo de Cristo. Porque Jesús, cuando se les presenta a cada uno, les dice: sígueme. Y en el caso del grupo de pescadores le agrega: los haré pescadores de hombre. Pero a todos el encuentro con Jesús le ha provocado un cambio de vida. Mateo deja su posición de cobrador de impuestos. Los otros dejan sus barcas, que eran su capital y su medio de vida. Por lo que hoy podemos decir una frase que uso en algunas oportunidades: si no te cambió la agenda, tu vida no ha cambiado. Pedro, Andrés, Santiago el Mayor eran pescadores, Tomás un constructor, Mateo cobrador de impuestos. Son, de los 12, los que se les reconoce ocupación previa. Ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús. Y sí, cambiaron de agenda. Sus vidas fueron transformadas, tuvieron trascendencia. En el Nuevo Testamento podemos leer de multitudes que seguían a Jesús, pero muy pocos que eran discípulos, además de los 12. Podemos nombrar a María Magdalena, Cornelio, José de Arimatea, Esteban y unos pocos más, realmente pocos. ¿Será hoy también así? Lamentablemente, por la forma que se predica hoy, hay mucha gente que llega por los beneficios, en forma de pensamiento mágico, más que por fe en Dios y la persona de Jesucristo. Jesús sigue diciendo: sígueme. Él sigue buscando discípulos para que a su vez busquen discípulos. Él mismo nos dice: id, en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, es pertinente preguntarte a ti mismo: ¿cómo recibir esa revelación que Pedro recibió del Padre? Algunos la recibieron sin buscarla. Te animo a que la busques en oración al Padre. Es la mejor manera de pasar de ser un simple creyente a ser un discípulo de Jesús y vivir la vida abundante prometida, cuando Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10, «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Es hora de dejar atrás una vida de fe superficial para, como discípulo, obtener todas las victorias que nuestro Señor tiene para nosotros. Victorias en oración, que hará que no dependamos de las oraciones de otros, conocimiento profundo de su propósito
y cuál es nuestra función a partir de ahora. Y todas las promesas que son especialmente para los que le sirven. Así como Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esa pregunta resuena hoy en cada corazón. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Una figura inspiradora o el Señor de tu vida? Cierra tus ojos y pronuncia esa confesión en silencio de tu alma. Que el Padre te revele a ti al Cristo vivo y digno de fe. Señor Jesús, pongo delante de ti a cada persona que escucha este episodio. Abre sus ojos para que te vean como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que la fe de cada uno no esté fundada en argumentos humanos, sino en tu revelación viva. Amén. Ahora puedes leer las cartas de Pablo en una versión personalizada y en lenguaje actual. Y muy pronto, las cartas de los apóstoles Juan, Santiago, Pedro, Judas. Esta versión es realizada por Elizabeth Fernández Volpe y ya están disponibles en Amazon.com. El link lo encontrarás en la descripción. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Si te ha gustado este podcast y crees que esta reflexión es buena para otros, dale like. Eso ayuda a que YouTube lo recomiende. Y también puedes suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevo podcast. Déjanos tu email en los comentarios para enviarte un ebook gratis.